Gracias. No hay por qué. Le decía que un poco ha considerado este tema en el trabajo práctico, porque muchas veces ustedes lo van a encontrar que el paciente que va a buscar una medicación para el tratamiento de la depresión, lo van a ver más de una vez por ventanilla, lo van a ver con drogas, o sea, con modificación de la terapia, con modificación de la dosis, inclusive incluyendo algún medicamento más, esto de que a veces terminan siendo pacientes llamamos nosotros los pacientes de polifarmacia, inclusive a veces ciertas manifestaciones de efectos adversos por la medicación que están tomando, y a veces lo que no se animan a preguntarle al médico se lo preguntan a ustedes. Cuando el paciente a veces manifiesta, no, porque tenía una fiesta y no tomé el antidepresivo para poder tomar alcohol, o no, me estaba haciendo mal y lo dejé de tomar y no consulté al médico. Entonces muchas veces ustedes actúan como educadores, actúan como acompañantes de esas terapias que generalmente son largas, que generalmente son dificultosas en el diagnóstico y en la evaluación del tratamiento. Entonces, ojalá se pudiera formar mejor los equipos de trabajo y poder trabajar en equipo, pero eso casi nunca pasa. Y después otra de las realidades también es que, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, los servicios de salud mental no están con el equipo profesional necesario para abordar todas las problemáticas, por lo tanto los pacientes se los atiende rápido, o sea, a veces no está esa charla y esa información al paciente que debería dar el profesional, y que esa información a veces cuando pasan por farmacia la van a pedir. Digamos, son muchos los síntomas relacionados con la depresión unipolar. Hablamos, bueno, de tristeza, hablamos de falta de energía, fatiga, ausencia total de fuerza. Hay a veces algún retraso en lo que es el movimiento, hay pérdida de interés, hay pocas manifestaciones de placer, pérdida o ganancia de peso, insomnio. Hay a veces alucinaciones, ideas de ruina, de culpa, remordimiento, disminución de la concentración, un pensamiento también recurrente de muerte, ideas suicidas, y también suelen aparecer síntomas corporales como mareo, cefalea, dolores articulares, etc. A veces hasta manifiestan dificultades respiratorias. Digamos, se debería trabajar mucho en prevención de la depresión, se debería trabajar también en prevención secundaria, digamos, cuando aparecen los primeros síntomas, digamos, formar los equipos de trabajo para tanto lo que es la asistencia psicoterapéutica como para lo que es la asistencia psicofarmacológica. Pero bueno, como eso generalmente está muy ausente en los sistemas de salud pública y en los sistemas de salud privado, a lo mejor no ausentes, pero incompleto, por eso a veces uno nota que en la farmacia va a notar esto que yo les decía, tratamientos inconclusos, tratamientos no efectivos, modificaciones continuas, pacientes que están continuamente pasando por la farmacia, volviendo otra vez a la farmacia, y que ya terminan siendo asiduos eh, visitantes de la farmacia. El tema también hay que entender que la depresión es un síntoma relacionado con el duelo, y hablo de duelo no solo de la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo, el mudarse, el cambio de situación, de tener que reprogramarse a nivel laboral y a nivel familiar, como nos pasó en la pandemia. Bueno, son situaciones en las cuales van a generar síntomas de depresión, pero no implica eso que sea una depresión crónica. Son pacientes que deben acompañarse, que deben controlarse, pero no ya
indicar o sea, determinar un diagnóstico de depresión y que se deba tratar ya con antidepresivos como la depresión crónica. Generalmente también el tema de la depresión está muy asociado con el insomnio, así que bueno, generalmente vamos a ver que esas medicaciones están indicadas de la misma manera. Lógico que a veces también cuando hay esas pérdidas hay manifestaciones a nivel corporales, como trastornos digestivos, problemas articulares y demás, o sea, el paciente no manifiesta a lo mejor simplemente trastornos de depresión o de conducta, sino también algunos trastornos que se están manifestando a nivel corporal por esa patología, por esa pérdida o situación de desequilibrio que le está generando esos cambios. Después, bueno, en el adulto mayor, pensar que es una situación muy asociada con el adulto mayor por la pérdida o cambios en los ámbitos laborales, sentirse que no es tan útil o no digamos, ya no pertenece al ámbito de trabajo, por ahí a veces acompañado de la pérdida de algún ser querido. Por lo tanto, la depresión es una manifestación o un síntoma que aparece en el adulto mayor. Generalmente, porque además lo que se ve en el adulto mayor es esa falta de valoración a nivel familiar, a nivel de sociedad, pensar que muchas veces en el caso de adultos mayores sin familia o con poca familia, no hay ninguna institución que se haga cargo en forma responsable y en forma eficiente, a veces inclusive en el sistema de salud. No se los atiende como corresponde, lo que es la atención clínica, porque bueno, es como que bueno, el adulto mayor, y sí, es adulto mayor, algo le tiene que doler, algo no tiene que estar funcionando bien, entonces quedan sin diagnosticar o sin realizar un tratamiento efectivo que le podría garantizar una mejor calidad de vida. Y ustedes van a ver que a veces cuando ven el diagnóstico de depresión que puede aparecer en una receta, van a ver que hay distintos tipos de depresión. Inclusive yo acá se los nombré nada más para que ustedes supieran que existen escalas para diagnosticar la depresión. Una escala que se usa mucho es la DSM-5 y otra es la CIE-10, entonces hablamos de trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, otro tipo de trastorno depresivo, algún trastorno relacionado con el ciclo menstrual, trastorno inducido por sustancias o fármacos. También hay trastornos depresivos posparto. Esto es una manera de entender por qué aparecen distintos pacientes con un diagnóstico de depresión, pero ustedes ven que a lo mejor es distinta la medicación, que es distinta la evolución, bueno, porque hay que ver qué tipo de depresión es. O sea, estas escalas lo que nos demuestran es que no existe un solo tipo de depresión, por lo tanto, no va a existir un solo tipo de tratamiento. Después, bueno, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? De esa lista de síntomas de la depresión, cuando se tienen más de 5 síntomas, entonces sí hablamos de una depresión mayor, de un estado depresivo mayor. En algunos casos, por si alguna vez la sienten nombrar, hay una escala, digamos, más allá de la entrevista al paciente, lo que el paciente cuenta, a veces se habla también con la familia, bueno, escalas que permite ir, digamos, preguntándole al paciente cómo se siente frente a las actividades diarias, cómo se siente en situaciones de interacción social, qué cosas no puede hacer, bueno, cómo es el sueño, todas esas preguntas, pero están ya establecidas en una escala. Esas escalas, hay escalas de ansiedad y depresión, hay escalas de depresión, hay escalas para medir la catastrofización, es para medir cuánto le impide realizar al paciente lo que le está pasando. Bueno, eso nada más se las nombraba para que ustedes supieran que existen escalas de valoración en lo que es trastornos mentales. Y bueno, los antidepresivos que más se utilizan, ustedes van a ver por farmacia, no sé si alguno tiene otra experiencia o algún otro antidepresivo que estén manejando, pero normalmente es la amitriptilina, que pertenece al grupo de los tricíclicos, o sea, esta clasificación es de acuerdo a la estructura química que tienen. Después hay un grupo de antidepresivos que no se usan mucho,
que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Por eso la abreviatura es IMAO, como por ejemplo la meclobamida. Después tienen los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque nosotros creo que eso lo mencionamos en la clase que tuvimos. Cuando ustedes estudiaron el sistema nervioso, bueno, aprendieron que existían sustancias que se liberaban entre una neurona y la otra, que llamábamos neurotransmisores, y de esos neurotransmisores algunos tenían que ver con el estado de ánimo. La serotonina era uno de ellos. Entonces, en este caso, como la serotonina está relacionada con la depresión, con el estado de ánimo, lo que hay que tratar es que el nivel de serotonina no baje. Por lo tanto, las drogas que se utilizan inhiben la recaptación de serotonina. Queda más serotonina en la sinapsis y disminuyen los síntomas de la depresión. Y de ese grupo de fármacos, lo que más ustedes por ahí van a conocer es la fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. Generalmente las terapias empiezan con sertralina, digamos, hay como una forma de comenzar los tratamientos y se va evaluando. Se va evaluando la eficacia de la droga y la dosis. Después hay del grupo de los inhibidores de la noradrenalina, es la venlafaxina, que también se utiliza mucho, y después que se usa bastante menos, pero a veces aparece en las recetas de salud mental, es la mirtazapina. La mirtazapina es, también tiene un mecanismo de acción a nivel de la noradrenalina y serotonina, pero no sobre los receptores. Lo que trata es de estimular la síntesis de estas dos sustancias. Digamos, los anteriores inhiben que se recapte para que tenga el nivel alto. Y este tipo de medicación, las NASA, lo que hacen es aumentar la liberación de noradrenalina y serotonina. Eso más o menos sería un resumen, que si quieren se los comparto en el Classroom, para responder esta pregunta, la pregunta 4 que hablaba de la depresión. Digamos, siempre tenemos que pensar que la depresión requiere de un tratamiento psicoterapéutico también. Digamos, eso sería lo que sería más efectivo. Profe, bueno, le hago una consulta, porque yo buscando, como no lo encontraba en el trabajo, encontré también un montón digamos, de medicación que está aprobada, dice, para tratar la depresión. Y no sé si agregarlas o no, no sé qué me dirá usted. No, por Además eso... de todo el... Por eso bueno, me pareció importante compartir esto, porque después pensé, digo, a veces uno cuando busca información es tanta la información que aparece. Sí. Yo elegí la medicación que vemos en los centros de salud que uno ha estado trabajando. Si ustedes, o lo he visto en farmacia comercial también, si ustedes conocen alguna otra droga que se esté usando mucho, la podemos agregar, pero no pongan toda la que aparece en la información, porque hay drogas, a veces aparecen drogas que inclusive no se comercializan en la Argentina. Entonces por eso nos remitimos a las que yo les presenté para no complicarse tanto. Otra de las cuestiones que tiene que ver, como cuando vimos los neurotransmisores, vimos que los neurotransmisores tienen una función en otros procesos en el organismo. Por lo tanto, digamos, en algunos casos se mejora el estado de ánimo de la persona, pero por ahí a lo mejor le produce estreñimiento, porque justamente tiene que ver con ese transmisor. Entonces, no hay un antidepresivo que no tenga efectos adversos. Y entonces, a veces conocer el efecto adverso lo que hace es tratar de evaluar de qué manera se puede disminuir ese efecto adverso y evaluar costo-beneficio. Bueno, si a la persona le hace bien para el estado de depresión, pero le produce constipación, bueno, le modifican la dieta o le dan un estimulador de la digestión para poder
para que no tenga estreñimiento, un laxante, y entonces la persona puede seguir con su tratamiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta del trabajo? Hay una pregunta, la pregunta 6. ¿Lo están viendo? ¿Ustedes lo tienen ahí con ustedes el trabajo? Sí, sí. Sí. Cuando hablo de la glándula y las hormonas relacionadas con la glucemia, ¿se acuerdan eso cuando vimos sistema endocrino que está en una diapositiva? ¿Cuál era la glándula y las hormonas? El páncreas. El páncreas y las hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que se liberan en el páncreas que controlan la glucemia? Insulina. Insulina y glucagón. Después, en la pregunta 7, medicamentos para controlar el síndrome metabólico. ¿Se acuerdan qué era el síndrome metabólico? Estaba asociado con la hepatitis tipo, con la diabetes tipo 2, hepatitis. Diabetes tipo 2. ¿De las insulinas hablando? ¿De las insulinas se está hablando? No, era tipo 2, así que se trata con hipoglucemiantes, pero a su vez Sí. el síndrome metabólico estaba asociado también con una hiperlipidemia, por lo tanto ahí hablamos de medicación para tratar la lipidemia, el aumento de lípidos en sangre, hipertensión. Por lo tanto, digamos, había que tratar no solamente la glucemia, sino la hiperlipidemia y la hipertensión. Está. Después, cualquier cosa después cuando lo vuelvan a mirar, creo que en una grabación estaba lo de síndrome metabólico. Lo vimos después del sistema endocrino. Entonces ahí hay que poner los medicamentos que lo controlan. Por ejemplo, Claro. diabetes tipo 2, metformina. Claro, ¿sí? que controlan La que hipertensión. controlan los lípidos y que controlan la hipertensión. Los medicamentos. Claro. También ahí solamente ponen los que más se utilizan. Después en el punto 8, que era considerando la anatomía y fisiología, ustedes tenían que definir algunos términos. Si quieren yo los voy nombrando y ustedes me dicen a ver si se acuerdan más o menos si lo habíamos visto o no, a lo mejor ahora no se van a acordar en detalle para describirlo, pero bueno, si saben de qué les estoy hablando. Por ejemplo, cuando hablo de sinapsis, ¿dónde lo habíamos visto? Sistema nervioso. Sí, ¿la comunicación entre qué? Entre neuronas. Neuronas. Bien, perfecto. Hormonas. Sistema endocrino. Sistema endocrino, eran secretadas por glándulas y actuaban sobre órganos blancos. Impulso nervioso. Sistema nervioso. Sistema ¿Cómo nervioso. se daba el impulso nervioso? ¿Se acuerda qué pasaba para que hubiera impulso nervioso? ¿Qué pasaba con las cargas eléctricas de un lado y el otro de la célula?
el interior y el exterior de la célula. Despolarización. Claro, ¿se acuerdan que había una diferencia de cargas eléctricas que, digamos, implicaba que la célula pasaba de estado polarizado a estado despolarizado, y de esa manera se transmitía a otra neurona y se iba transmitiendo el impulso nervioso? Yo les decía que en la célula se generaba como si fuera una pila. Bueno, neurotransmisores, ¿se acuerdan? Porque los nombramos hace un ratito. Equilibrio, cuando hablo acá de equilibrio, hablo de equilibrio físico. ¿Cuál era el órgano a nivel del encéfalo relacionado con el equilibrio? Cerebelo. Sí. Cerebelo. ¿Se acuerdan? Inclusive mencionaba la pérdida de equilibrio cuando tomábamos alcohol y demás. Bien, signos vitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de signos vitales? Frecuencia cardíaca. Sí, Frecuencia respiratoria. sí, Frecuencia respiratoria. Tensión arterial. sí. Me faltaría uno solo. Temperatura. Temperatura. Bien. Entonces hay un órgano del encéfalo que está relacionado con estos signos vitales, que controla justamente la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, etc. Después la respuesta refleja, ¿se acuerdan que estaba mediada por la médula espinal? No viajaba la información hasta el cerebro para elaborar la respuesta. A las 7. Después, cuando hablo de efectos opuestos e involuntarios, ¿se acuerdan qué sistemas se relacionaban con esos efectos opuestos? No. Simpático y parasimpático. Sí. ¿Se acuerdan cuando uno tenía la función de contracción, el otro producía relajación? Por ejemplo, cuando hablamos ahora que dimos sistema digestivo, un sistema tiene que ver con las contracciones y otro sistema con las relajaciones de varios órganos del cuerpo. Inclusive ustedes tienen un cuadro comparativo que aparecen los órganos y la función que tiene cada uno. Después, nervio craneal y nervio espinal, es donde lo ubicábamos. ¿Se acuerda qué tipo de órganos inervaban esos nervios? Nervio craneal era el nervio que inervaba los distintos órganos de los sentidos, y después tenía una inervación con dos órganos que no están en la cabeza. Después teníamos el nervio espinal, que sí era el que digamos, coordinaba todo el resto del cuerpo. Después teníamos el hipocampo, una zona del cerebro muy relacionada con lo que es la ansiedad, el estado de ánimo, etc. Después el concepto hipo e hipersecreción. ¿Con qué lo relacionan? Hipo o hipersecreción, ¿qué significa? ¿Las glándulas? Bien, las glándulas. ¿Cuándo hablamos de hiposecreción? Cuando Tipo disminución de secreción. O escasa de secreción. No alcancé a escuchar bien. No consigo esto. hipo es cuando es poca secreción, hiper Claro, es menos cuando es más. Menos secreción, hipersecreción cuando hay mayor secreción que lo normal. Bueno, y después lo que es estrés, estaba bien, estaba la descripción de cuáles eran las glándulas y cuál era la hormona relacionada con el estrés, el tema del cortisol, la adrenalina, e inclusive cuáles eran las diferentes modificaciones tanto en la circulación sanguínea, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en el control de la temperatura, digamos, los mecanismos que se activaban en situación de estrés para tratar de amortiguar y de mantener la homeostasis.
¿Hasta ahí vamos bien con los puntos de trabajo? Sí. Una duda, entonces en estrés, en realidad, ¿qué tenemos que poner? Ustedes tienen que poner las glándulas y hormonas involucradas en el estado de estrés y los cambios a nivel corporal. Perfecto, gracias. En el punto 9, los órganos que participan directamente en la digestión química y el órgano donde se produce la absorción de nutrientes, bueno, eso habíamos hecho un cuadrito, así que ese no van a tener problema porque en la actividad hicimos un cuadrito donde se indicaba cada órgano y la función que cumplía. Ahí tienen que elegir aquellos órganos donde hay una digestión química. Acuérdense que en la boca hay una digestión química, en el estómago también y en el intestino también. Pero la absorción, ¿dónde se produce? La flora intestinal. La flora Intestino. intestinal no, es en intestino, pero ¿dónde se produce? Intestino. Duodeno. Claro, ¿qué aparecía en intestino que tenía que ver con esa capacidad, con Vellosidades. la vellosidad Las intestinal? intra- Bien. Sería microvellosidades y vellosidades. Después, bueno, seleccionar... Silvia, en la 11 que dice concepto de nutrición, ¿eso lo tenemos en algún lado? Porque yo la verdad que me puse a leer hoy recién y estoy bastante perdida y no lo ubiqué. Bien, ahí llegamos al 11, aguantamos un segundito. De los términos que aparecen en el punto 10, ¿tienen alguna duda? Glándula salival está claro. Digo yo, ustedes díganme si no. Glándulas salivales, tejido epitelial, ¿dónde lo ubicábamos en el aparato digestivo? ¿Se acuerdan que había un corte en la diapositiva, una imagen de un corte transversal del tubo digestivo y el tejido epitelial? ¿Cuál era el que estaba más cercano a lo que es la apertura del orificio o el que está más lejano? ¿Cuál es el que recubre al tubo, lo que recubre por donde va el alimento o el bolo alimenticio? Más lejano, entonces. ¿Los demás qué dicen? Cuando yo estoy hablando de una úlcera a nivel del estómago, ¿qué es lo que me está dañando? ¿El tejido epitelial o el tejido muscular? El epitelio. Entonces. El epitelio, sí. El epitelio es el que está más cercano a los componentes que van transitando el tubo digestivo. Movimientos peristálticos, ¿se acuerdan más o menos qué era? Los movimientos que hace el intestino para sacar las heces. O ay, no me sale, el esófago para bajar Exactamente. al Bien. estómago. Que se manifiestan como contracción y relajación. Enzimas, Sí, son sustancias químicas. claro, son proteínas que aumentan la velocidad de la digestión, de la degradación de compuestos químicos. Bien, jugo pancreático es una sustancia que se libera en el páncreas y que tiene una función a nivel digestivo. ¿Se acuerdan que forma la emulsión con las grasas para facilitar la degradación y la absorción? Vellosidades intestinales ya las nombramos recién. Heces, todos sabemos lo que es y cómo se forman, creo que eso lo vimos en el trabajo, describimos cómo se forman las heces. Absorción ya lo mencionamos, degradación química lo mencionamos, defecación como mecanismo, como proceso biológico también lo tienen descrito, colostomía también lo mencionamos, que inclusive hablamos un poquito en el tema de la importancia que tiene la farmacia en los insumos para tratar la colostomía y los descartables que se usan en la colostomía.
En el punto 11, si ya no está desarrollado como concepto, hay creo que son 2 diapositivas que mencionan qué está pasando en el sistema digestivo, inclusive integrado con otros sistemas, para garantizar el funcionamiento de todas las células. O sea, la alimentación es lo que me como, es lo que incorporo al sistema digestivo. La nutrición, ¿qué es? El conjunto de transformaciones que ocurre sobre cada uno de los alimentos para obtener ¿qué? Los nutrientes necesarios. Nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes, hablamos de lo que a ustedes les aparecía en las diapositivas. Minerales, los distintos minerales, vitaminas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, pero además de los procesos que me garantizan poder contar con esos nutrientes tienen que llegar a cada una de las células. Entonces ahí está integrado el sistema circulatorio. ¿Cuál es la relación con el sistema nervioso? En el mecanismo de la digestión participan procesos que son voluntarios, como la masticación, como la captación de aromas, de sabores, y hay otros sistemas, procesos involuntarios, como es, digamos, el transporte de los alimentos a través del organismo, los movimientos peristálticos, los movimientos de contracción y relajación del estómago para mezclar los alimentos con las enzimas, con el jugo digestivo. Y después el sistema endocrino es el que, por ejemplo, a través del páncreas o a través del páncreas principalmente, que libera el jugo pancreático que participa en la digestión. Digamos, no está armado el concepto, pero está presentado para que ustedes lo puedan armar como un proceso integrado que tiene un objetivo, ¿sí? Y para ese objetivo de garantizar la nutrición equilibrada, participan distintos sistemas. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Bien. Después, bueno, seleccionar 5 micronutrientes y la importancia de su incorporación al organismo. Eso lo tenían en la diapositiva. Los medicamentos que se prescriben para reponer nutrientes al organismo. Ahí no me acuerdo si puse alguna imagen, pero bueno, acuérdense el calcio, los productos que tienen calcio o que tienen calcio y vitamina D, los productos que tienen hierro, o hierro y ácido fólico, o hierro, ácido fólico y B12, los medicamentos que aportan magnesio, bueno, algunos que aportan potasio, bueno, ahora no me acuerdo alguno más que hayamos mencionado, pero bueno, hay una serie de medicamentos para, inclusive, bueno, los suplementos nutricionales que el potasio es cuando hay un desequilibrio. Alguien me preguntó potasio. ¿Quién me preguntó? No sé quién me puso en el chat de potasio. Sí, Freda. ¿Qué me preguntabas? ¿Potasio? Si yo había mencionado potasio. O vos lo nombrabas. Yo creo que ella lo nombraba. Ah, está bien. Después, bueno, estaba tratando, no, que le decía que a veces cuando, no tanto en los sistemas públicos, pero en los sistemas de farmacia privada, a veces aparecen demanda de muchas preparaciones farmacéuticas con aporte de proteínas,
hidratos de carbono, generalmente lo usan o son suplementos o vitaminas, son suplementos, en algunos casos son suplementos para garantizar el bienestar cuando el organismo tiene mucha demanda, como bueno, el Supradin, Supradin Forte, Becosim, y en otros casos, bueno, vitamina C también en forma del redoxón, y en otros casos los consumen como productos de uso deportivo. Generalmente los que hacen mucho deporte a veces acuden a esos suplementos para garantizar la disponibilidad de todos los nutrientes según la actividad que hagan. Eso a veces es medio peligroso, tiene que estar muy bien indicado, tiene que estar controlado el consumo. A veces lo compran porque han visto la propaganda y no saben por qué lo compran. Bueno, después, ¿por qué es tan importante el consumo de agua? Lo tiene la diapositiva, todas las funciones que participa el agua, el porcentaje de hidrato de carbono, proteínas y lípidos en una dieta. Después, en relación a los hidratos de carbono, lo que son los disacáridos, los polisacáridos y la importancia de las fibras. Eso también está en la diapositiva. Los lípidos también están en las diapositivas. Con respecto al consumo de grasas trans, no me acuerdo si puse la diapositiva. Las grasas trans no están permitidas en los alimentos. Hace poco tiempo, antes aparecían las grasas trans. El nombre trans tiene que ver con la estructura química que tienen. Pero cuando se determinó los riesgos del consumo de grasas trans, creo que se fue a través de una resolución que no se permite la presencia de grasas trans, inclusive creo que los alimentos que generalmente tenían grasas trans tienen que venir con la leyenda libre de grasas trans. Después, bueno, en relación a las proteínas, indicar la función, cómo se determina la calidad proteica, eso también lo tiene en la diapositiva. Alimentación integral y parenteral, cuando se indica cada una, la composición, creo que les puse fotos de algunas etiquetas, los elementos descartables que se utilizan para la colocación, que eso siempre los van a pedir en farmacia, y acá, bueno, es un poquito, sí, algo que tienen que un poco leer, investigar, a partir de todo lo que estuvimos hablando, cuál es la importancia de la promoción y prevención en relación a la nutrición y salud. Digamos, en muchas patologías están relacionadas directamente con los hábitos alimentarios que tenemos, entonces todo lo que tenga que ver con, digamos, conducta alimentaria saludable y demás, es re importante. Por eso yo lo incluí. Y en el caso de que se empiecen a detectar algunos trastornos como sobrepeso, como desnutrición, o como trastornos alimentarios, es bueno trabajar también en prevención. Bueno, eso se insiste mucho en que distintas áreas de los centros de salud formen equipos de trabajo y se trabaje mucho en promoción y prevención. Bueno, ¿quieren un ratito mientras yo voy abriendo otro archivo que les quería mostrar sobre digestivo? ¿Quieren revisar otra vez el trabajo a ver si tienen alguna consulta? Bueno, profe.